Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches, familia. Qué bueno reunirnos una vez más para poder escuchar la palabra del Señor, como siempre lo hacemos. Ahora tenemos la bendición, el privilegio de tener al pastor Eliseo Veramendi con nosotros. Él es un viejo amigo mío, ¿no? Yo lo conocí cuando tenía ensortijada cabellera, así, de verdad. Pero ahora ya pertenece a los cerebros brillantes. Un viejo amigo de verdad. Él es un pastor, ¿no? De los buenos. Él es maestro universitario, tiene su maestría en lengua y literatura, es decir, el tipo es estudioso y es mi amigo. Ahora es amigo del café también. Entonces, vamos a recibirlo como corresponde, ¿no? Dándole la bienvenida a nuestro querido Eliseo y vamos a orar en tanto los demás hermanos van uniéndose al grupo. Padre nuestro que estás en los cielos, amoroso Dios, en esta noche te damos a ti honor y gloria. Venimos con un corazón humilde, humillado y contrito, Señor, sabiendo, Señor, en dónde encontramos la inagotable paz. Gracias, precioso Señor. Gracias, Padre, por mi buen amigo y hermano, Pastor Eliseo Veramendi. Gracias por su presencia en esta noche. Gracias por su amistad de muchos años con él. Señor, muchas gracias, porque Él está trayendo un mensaje en esta noche para el grupo. Amoroso Dios, prepara nuestras mentes, nuestros corazones para recibir la palabra. Gracias por todas las bendiciones que recibimos cada día, por el privilegio de estar vivos aquí y ahora en medio de una tormenta sociopolítica que atraviesa nuestro país, pero tú eres bueno en gran manera, Señor. Gracias por nuestros hermanos que están fuera del país, ¿no? Y que desde allí también nos sintonizan. Gracias por los que nos van a ver por el YouTube y por el Facebook. Que todos sean bendecidos con la palabra que será compartida en esta noche. En el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Una vez más, Pastor Eliseo, bienvenido. La audiencia es toda suya y adelante. Muy bien, Maxito, muchas gracias. Quiero asegurarme si me están escuchando. ¿Se escucha Sí. bien? Ok. Buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto de conocerlos. Eh, bueno, eh, ahora un poco que la presencialidad no nos permite reunirnos en un lugar específico, pero también el avance de la tecnología nos favorece y podemos unirnos con cada uno de ustedes en distintas partes del país, ¿no? No solamente en Lima, me imagino. Yo como docente universitario tengo alumnos de diferentes partes del país. Sorprendente a veces, me están escuchando de Iquitos, del sur, del norte, etcétera, ¿no? Y una vez también un alumno estaba por Argentina, se había ido de vacaciones, desde allá estaba tomando notas de la sesión. Así que me permito, aunque mi computadora dice Josué Veramendi ahí arriba, no sé si están leyendo, pero es mi hijo, Sí. eh, pero estoy usando su computadora, pues, ¿no? Y yo soy Eliseo Veramendi, Lirión, ¿ok? Amén.
y ya vamos a ir conociéndonos en la medida que vamos avanzando. Esta noche yo quiero compartir con ustedes uno de los problemas o temas, vamos a decir, aunque hay muchas, pero uno de los problemas más graves de la humanidad, que ustedes ya pueden seguramente más o menos entender de qué se trata. Yo quiero hablarles sobre la identidad, ¿no? El tema de la identidad. Y en este caso sería el tema de la identidad con Dios. Si ustedes tienen lápiz, papel, pueden tomar nota también, pueden anotar algunas cosas que de repente hay que anotarlas para recordar eh, cómo aprendimos nosotros en la iglesia cuando llegamos, ¿no? Había un par de hermanos en la iglesia eh, que tomaban nota de todo lo que era interesante, lo que decía el predicador, tomaban nota de todo. De nuestra curiosidad para preguntar nos dijo, toma nota tú también, porque después tú puedes verificar, puedes constatar en la misma Biblia si lo que dice el pastor es cierto o no. Y de esa manera tomábamos nota y efectivamente después de regresar a la casa eh, estudiábamos los pasajes, los contextos o completábamos lectura de todo el capítulo que correspondía, ¿no? Entonces, hablando de la identidad, de nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios, hay un texto muy interesante, ¿no? Hay un texto, obviamente hay muchos, pero hay un texto que para mí resume de lo más bien de todo lo que la iglesia es, ¿no? De todo lo que nosotros somos. Me estoy refiriendo al texto del apóstol Pablo, perdón, de Pedro 2:9, primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, este texto dice dos cosas elementales, ¿no? En una simple lectura nos damos cuenta que el texto está diciendo quiénes somos y para qué estamos aquí. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? Un poco contextualizando nuestro tiempo, podemos decir, un poco contextualizando nuestro tiempo, podemos decir lo siguiente. Nadie es ajeno a la crisis que estamos viviendo en estos momentos, no solamente en el Perú, sino en América Latina. Y este problema de la crisis también abarca en otros países del mundo. De modo que esa crisis puede, en cierto modo, haber atemorizado o haber dañado o haber perjudicado, vamos a decir, la fe de algunas personas, o muchos en todo caso, o haber bajoneado, como dicen en los temas los chicos de este tiempo, ¿no? Haber bajoneado la fuerza, la fortaleza, ese deseo de abrazarse de Dios, ¿no? Esta crisis generalizada, obviamente, afecta a todos, ¿no? Afecta a todos, a grandes y chicos en general. Entonces, en este contexto de la crisis generalizada en nuestro medio, da cuenta de la ausencia de una voz profética de la iglesia de Dios, por supuesto, del pueblo de Dios o de algún profeta que deslinde, mire la pregunta, ¿no? Que deslinde quién es o quiénes son los responsables de lo que nos está sucediendo. Existe la crisis moral, eso todos lo sabemos. Existe la crisis social, político y lo que es peor aún, la crisis espiritual. Eh, Ante el crecimiento del pueblo evangélico en el Perú, de la década de 90 para acá,
todo el mundo aplaudía que el pueblo evangélico estaba creciendo en gran manera y que esto era el colchón moral de la sociedad peruana. Imagínense, de un poco porcentaje, apenas de 2%, habíamos crecido a 14%. Algunos dicen que podríamos estar llegando a 23% en estos momentos. Y siempre me he hecho la pregunta yo, ¿y dónde están esos 23%? Porque estamos hablando casi de la cuarta parte de la población peruana. ¿Dónde están esos 23% en estos momentos cuando la crisis agobia al país? Cuando voy a referirme, aunque a algunos de repente les molesta el hígado, cuando a Pedro Castillo, eh, bueno, empezaron a atacar por aquí, por allá, lo sacaron como sea, lo vacaron. Ahora con este nuevo gobierno, estamos hablando más de 40 muertos, sin embargo, nadie dice nada. La Iglesia Católica en esos momentos hablaba de vacar a Pedro Castillo. Ahora ha hablado la Iglesia Católica para vacar a la actual presidenta. La Iglesia Evangélica se ha pronunciado hasta este momento. ¿Algo ha dicho de las cosas que están sucediendo en el Perú? O usted o yo individualmente, ¿qué estamos haciendo frente a esta crisis que agobia a nuestro país? Probablemente andamos un poco confundidos, como muchos, de realmente queriendo saber quiénes somos realmente, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Para qué nos ha llamado? ¿Para qué nos ha puesto? ¿Y cuál es nuestra misión finalmente? Yo puedo levantar una controversia y elaborar una tesis con ustedes para poder desarrollarlas. Frente a esta situación crítica en todos los aspectos en nuestro país, podemos preguntarnos o preguntar, ¿no? ¿Consideras que la Iglesia ha ido perdiendo su identidad como pueblo de Dios y su propósito misionero en estos tiempos? Esta es una pregunta polémica. ¿Consideras o no consideras que la Iglesia ha perdido su identidad? Obviamente, la pregunta es totalizante, ¿no? Pero vamos a luego individualizar también. Pero como una pregunta totalizante, yo puedo afirmar que sí. La Iglesia, cualquiera que sea la tienda eclesial, sí ha perdido su razón de ser. Sí ha perdido su razón de ser. Esto voy a sustentarlo en los siguientes puntos que voy a explicar. Entonces, ¿por qué razón puedo afirmar o afirmo que el pueblo evangélico, o usted o yo, hemos opacado, en todo caso, hemos perdido nuestra identidad y por lo tanto no sabemos qué hacer? No sabemos los propósitos de Dios para estos tiempos. Porque ha dejado lo fundamental que le da sentido y significado de su razón de ser. Si leemos, por ejemplo, si leemos, acá tengo mi Biblia, aunque lo tengo escrito acá también, Primera Reyes 19, Primera Reyes 19, ustedes van a encontrar ahí algo muy interesante. Está hablando, o estamos hablando del profeta Elías. Elías, como todos sabemos, un profeta de temer, ¿no? Un profeta que
que cuando oró dejó de llover y cuando volvió a orar volvió a llover. eh, se, se, Se mofó, se burló de los seguidores de Baal, un profeta poderoso. Pero llegó un momento en que este profeta, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, dice, ¿no? Frente a la crisis que vivía su nación, su país, dice en versículo 9, el versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Miren la respuesta de Elías, ¿no? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Miren lo que está diciendo Elías, ¿no? Por eso yo no puedo totalizar en realidad. O sea, mi tesis dice que sí, la iglesia ha perdido su identidad, mucha gente ha perdido su identidad, obviamente. Por eso la crisis crece mucho más y el colchón espiritual del que nosotros nos alegrábamos muchísimo no está respondiendo como debe de ser. Simplemente es una estadística, a mi parecer, pero no hay eh, un efecto que pueda, en cierto modo, sacudir, vamos a decir, a la sociedad peruana, porque estamos 4-1, en realidad, la cuarta parte de la sociedad peruana, que fácilmente puede impactar en la vida de este país. Pero, ¿por qué es que no está impactando? Es que como en los tiempos de Elías, seguramente muchos son partes del pueblo, pero no se manifiestan, no son evidentes, las vidas de ellos no se ve en la calle, no se ve en el camino, no se ve en los contextos en que estaban viviendo. Y él, a tal punto que él creía que solo había quedado él, pues, lo estaban buscando para matarlo. Y sin embargo, Dios le va a decir, sí, es cierto, el pueblo de Israel ha claudicado, pero yo tengo más gente, ¿no? Todo el pueblo de Israel es como una iglesia, ha claudicado, pero Elías, no te preocupes, tú eres uno de los mejores, sí, pero hay 7,000 más, hay 7,000 más que todavía conservan en cierto modo su vida espiritual frente a mí. Por eso termina diciendo en el verso 18, en el verso 18 dice, eh, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Sin embargo, nosotros podemos seguir diciendo, necesitamos un tal Elías que en estos tiempos pueda deslindar, ¿no? Frente a los hechos y acontecimientos, no necesariamente frente a la situación política, sino en todos los aspectos, ¿no? Necesitamos una persona. Por eso siempre que yo intercambio opiniones con amigos que son políticos y seguramente próximamente serán candidatos, no sé, a presidencia o serán candidatos al Congreso, yo les digo, el problema grave del Perú es la crisis de liderazgo. El problema grave del país es la crisis de liderazgo. No tenemos líderes confiables que puedan conducir este pueblo, que por supuesto por su pluriculturalidad es un poco difícil de manejarlo, pero necesitamos mucho de la sabiduría de Dios para poder conducir a esta nación. Entonces necesitamos este tipo de líderes, este tipo de personas
que puedan guiar toda una nación como Elías luego lo llevó a cabo, ¿no? Entonces, necesitamos definir dos palabras, una palabra y otra frase, para que entendamos un poco más el tema de la identidad. Por ejemplo, cuando hablamos de identidad, ya ustedes saben definirla, pero permítanme definir a lo que vamos enrumbando el tema. La identidad se puede definir como la relación estrecha de pertenencia, relación estrecha de pertenencia por decisión personal, aceptando las condiciones que implican ser pueblo de Dios. O sea, cuando yo me relaciono con Dios estrechamente, aceptando que pertenezco a Él, es una decisión personal. Nadie me está obligando a hacerlo. Nadie me dice que tienes que hacerlo. No me dice el pastor, no me dice el amigo, seguramente me invitarán, me llevarán a la iglesia, querrán que yo vaya, pero la decisión lo voy a tomar yo. Seguramente voy a crecer cuando ya haya crecido, cuando ya haya entendido completamente los propósitos de Dios. Yo ya tomo esas decisiones y sé también qué implica esa decisión. ¿Ok? Entonces, la relación estrecha de pertenencia significa dos cosas fundamentalmente. Uno, que pertenecemos a Dios por creación. Él nos ha creado, Él nos ha formado, Él nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza. Nadie puede decir que no es creación de Dios. Aún el evolucionista que dice que venimos de mono, pero ¿quién hizo el mono? Por decir, ¿no? Pero sabemos muy bien que no venimos de mono. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Entonces, por creación, pertenecemos a Él, somos de Él. No podemos desentendernos de ello. Tarde o temprano va a tomar a una persona, Dios le va a decir, yo te hice a ti. Yo no te hice para que te pierdas. Yo no te hice para que andes detrás de la hechicería, de la brujería, de la inmoralidad, detrás de la condenación. Yo no te hice para eso. Y la segunda cosa, bueno, sobre lo primero podemos leer, por ejemplo, Romanos 2, 12 al 15. Ahí dice claramente que nosotros por creación ya sabemos quiénes somos. Solamente que por Romanos afirma que la verdad de Dios no se da a conocer por injusticia del propio hombre. El hombre sabe que hay un Dios, pero no quiere dar a conocer a ese Dios, ni quiere obedecer a ese Dios por su propia maldad. En ese sentido es también su propia decisión. Aquí a veces solemos echar mucho la culpa a Satanás, ¿no? Satanás tiene la culpa. Seguramente que sí en muchas cosas, pero no todas las veces. Tu naturaleza pecaminosa hace que tú puedas estar desentendido de Dios y puedes cambiar la imagen gloriosa de Dios por algo corruptible. Hoy día unos amigos me enviaban una imagen de procesión allá a lo lejos de mi pueblo, no de mi pueblo específicamente, pero de los pueblos aledaños, donde ingenieros, médicos estaban cargando las andas, ¿no? Y me decía, roguemos juntamente con este santo patrono para que nuestro país se arregle. Entonces yo les escribo, ¿por qué no oramos más bien al verdadero Dios? Porque Dios no tiene otros intermedios más que a Jesucristo. Si oramos directamente a Él, seguramente las cosas pueden cambiar. Pero como nosotros hemos cambiado la gloria de Dios por algo que
no huele, no mira, no camina, eh, y entonces hemos trastocado la gloria de Dios, ¿no? Segundo lugar, para no dilatar mucho el tiempo, en segundo lugar, nuestra estrecha relación de pertenencia tiene que ver por redención. Primero, por creación pertenecemos a Él. Segundo, por redención. En ambos casos, la decisión es personal, porque Dios dice en su palabra, no necesitas, bueno, fija tres cosas básicamente, ¿no? La teología, hablando de teología natural, va a decir, un hombre que nunca nadie le ha predicado, ¿cómo descubre a Dios? ¿Y cómo puede adorar a ese Dios que no le han predicado? Dice, por la creación. Mire, mire, para no pensar que yo estoy evadiendo ese tema, vamos a leer Romanos, ¿ya? Romanos, Romanos capítulo 2, 12, va a decir lo siguiente, porque todas las cosas que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos los que estaban sin ley es obviamente antes de Moisés, porque desde que Moisés escribe ya está presente la ley. Antes no lo está. Y luego por la predicación del evangelio, dice, ¿no? Y sin embargo, va a decir algo bien preciso, ¿ah? Bien preciso dice. El verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no lo tengan ley, no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razón o naturaleza. ¿Qué está diciendo ahí? Que voy a poner un ejemplo bien, me permite maestro Max. Adelante, pastor. Yo quedé sorprendido cuando estaba hurgando material en la universidad sobre Pachacútec, nuestro Inca, pues, ¿no? Uno de los tantos Incas. Él un día se pone a reflexionar y observa el tiempo del sol, su aparición y su desaparición. Y después de haber observado mucho tiempo, él concluye lo siguiente y dice, este sol no es Dios. Este sol no es Dios. Porque si fuera Dios, no haría todos los días la misma cosa, sino que hay alguien más superior que él que le ordena que haga eso todos los días. ¿Qué significa eso? Que ha descubierto uno mayor que el sol, porque siempre nos han achacado que nuestros incas, nuestro pueblo anterior, adoraba al sol, ¿no es cierto? Seguramente que sí, muchas partes adoraban, pero él descubrió que el sol no era Dios. Y de estos hay muchas evidencias. No era Dios. Entonces, por naturaleza, porque en ese tiempo no nadie le había predicado el evangelio, pero por naturaleza descubrió que había un Dios. Entonces, la Biblia dice que a quien no se le ha predicado va a tener su propio juicio porque está ligado a la naturaleza y por la naturaleza puede descubrir que alguien ha hecho la naturaleza, alguien ha creado. Paul Davis
es un científico que estudió muchísimo sobre el universo, ateo. No sé por qué razón en la universidad me encontré con la lectura de Paul Davies. Leí todos sus libros de Paul Davies, le seguí, no porque yo quería ser ateo, sino simplemente me agradaba muchísimo la forma como explicaba el universo. Llega un momento, él escribe el libro, ustedes pueden comprarlo, todavía seguramente habrá en el mercado, ¿no? El universo desbocado se llama el libro. Llega un momento en que él dice, ¿no? Todo lo que he observado en el universo tiene una ley. Todo está uniformizado. El telar universal está de tal manera que sigue las indicaciones de alguien superior. No está hecho al azar. No está hecho al azar. Y dice entonces, yo sé que es una fuerza superior, dice, como es ateo, yo sé que es una fuerza superior que ha hecho esto, seguramente lo que los cristianos llaman Dios, lo que los cristianos llaman Dios, pero él llama fuerza superior. ¿Y saben qué? Después de 30 años, él se convierte al Evangelio. Su último libro que escribe es, el último libro que él escribe es La mente de Dios. La mente. Recomiendo ese libro, consíganlo, léanlo, aunque es bastante filosófico, bastante científico, pero es maravilloso el libro. Se convierte al Evangelio, pero ¿cómo se convierte él? ¿Porque alguien le predicó? No, porque él hizo estudio del universo, observó el universo, llegó a la conclusión que el universo estaba formado por alguien superior. Entonces ahí descubre su pertenencia. Él pertenece a alguien. A él le ha dado la vida a alguien. Él está aquí porque alguien le ha traído a esta vida y alguien va a tener que rendir cuentas. Y eso es maravilloso, ¿no, Max? Absolutamente, Es maravilloso. absolutamente. Como un hombre ateo descubre a Dios observando el universo. Entonces, ahí está que no hay excusa, por eso la Biblia dice, nadie tiene excusa, como Romanos 2 lo dice, no tiene excusa, que pertenecemos a alguien. La segunda cosa que estaba anunciando era por redención. Ya muy bien, no quieres ponerte a observar y descubrir que Dios está en todo lo que ha hecho y que tú puedes no adorar la naturaleza, sino al que ha hecho la naturaleza. Pero ahora perteneces también por redención. Dice Primera de Pedro, vamos a buscar Primera de Pedro, eh, a ver, acá dice, entonces, a ver, un ratito, va a decir que nosotros hemos sido redimidos, no con, no por nuestra religiosidad, no por ser buenos, no por tener buenas obras, sino porque Él sacrificó a su propio Hijo y fuimos redimidos, dice, y lavados por la sangre de Jesucristo. Entonces, estas dos cosas es importante tomar en cuenta en nuestra relación estrecha de pertenencia. Pertenecemos a Dios por creación y por redención, ¿no? Por redención. Si tú has aceptado
que reconoces tu condición y crees que Cristo murió por tus pecados, por mis pecados, y voluntariamente tú aceptas esa condición de que Él, por eso Juan también va a decir, ¿no? Que si creemos de todo corazón, Él va a ser justo para perdonarnos todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, también nuestra identidad tiene que ver por una decisión personal. El Mateo 16:24, el Mateo 16:24 va a decir lo siguiente. Mateo 16:24 va a decir lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Jesús no está diciendo tú tienes la obligación de seguirme. Yo te obligo a seguirme. Yo te pongo un palo porque no había pistola en ese tiempo o no, había espada, yo te pongo la espada al cuello, si no me sigues ya sabes, yo te mato. O puedo hacer descender fuego al cielo y te consuma. No estaba amenazando a nadie. Simplemente está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí estaba diciendo qué implicaba seguir a Jesús. No está diciendo que la cosa es fácil. No está diciendo que seguirle a Jesús es lo más fácil que puede haber. Que yo puedo acomodar las cosas de Dios a mi forma de ser. No, Él está diciendo, tú tienes que acomodarte a la forma que yo soy. No te estoy pidiendo que tú creas en Dios, sino te estoy diciendo que tú creas a Dios. Miren que la frase es distinta. ¿Eh? Cuando alguien dice, yo creo en Dios, pregúntale, ¿pero le crees a Dios? Que eso es dos cosas diferentes. Lo que está diciendo Jesús es que le creas a Él, que las cosas no son fáciles. No es fácil seguirle, pero si tú aceptas personalmente, voluntariamente, entonces estás aceptando todo lo que implica seguir, todo lo que implica seguir. Por eso algunos, cuando sucede algo, yo recuerdo que yo llevaba muchísimos chicos a la iglesia y uno de ellos retrocedió atrás, me dolió muchísimo, yo iba casi seguido, interdiario, iba a su casa, la última vez me dijo, mira, no vuelvas a venir a mi casa porque la próxima que vienes te va a agarrar a puñetes, me dijo, porque yo no quiero saber nada, porque desde que he ido a la iglesia y acepté a Jesucristo, mi vida está peor, dijo. Todo me va mal. Entonces yo le decía, pero es tu mejor momento, más bien, porque en estos momentos te está probando y si te fortaleces en esta prueba, van a venir otras, y van a venir otras peores, y en medio de todo eso nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? Porque dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, los sufrimientos, los dolores. A veces habrá sido, o es fácil, o da ganas de tirar todo por la borda, pero no, pues, si yo acepto personalmente, nadie me obligó a hacerlo, eh, decido seguir y acepto todo lo que implica seguirle a Jesús. En tercer lugar, aceptar las condiciones e implicancias, como estaba leyendo en Mateo 10 también dice lo siguiente, Mateo 10:22 va a decir lo siguiente. A ver, acá vamos a subir un poquito. 10:22 va a decir lo siguiente. Dice,
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ah, pero yo pensé que seguir a Jesús era súper sencillo, color de rosas, todo me va a ir bien, me voy a volver millonario, voy a tener casa, carro, voy a dormir en hotel 5 estrellas, pero tampoco no estoy diciendo que puedes tener todo eso. Lo que estoy diciendo es lo que implica, aun si tuvieras eso, van a venir circunstancias difíciles, vas a tener circunstancias difíciles. Y si viene bendiciones a buena hora, pero él está diciendo que van a pasar por momentos tan difíciles. No piensen que siempre va a ser bonito. Por ejemplo, cuando yo pensaba en aquello que Isaías dice, ¿no? Ninguna espada forjada contra ti prosperará, sino que estos caerán delante de ti. Una en una. Quizás haya otro momento para compartir de esto, pero yo tengo, ¿cuánto tengo, Max? ¿40 años de creyente? Un poco más, ¿no? Un poco más, creo. Un Un poco poco más. más, teórico. Sí, pues. Tú Casi que perteneces a la iglesia primitiva, me acuerdo, claro. Y en esos más de 40 años he pasado por momentos sumamente difíciles. Sumamente, así sumamente difíciles. Donde quedaron afectados mi familia, mi esposa, mis hijos. Yo decía, hasta llegaba un momento en que mis parientes decían, ya ves, así estás porque estás en la iglesia, pues. Porque si hicieras como nosotros hacemos, no pasarías por esos momentos. Patea el tablero, trabaja con nosotros y vas a ser un hombre próspero. Yo dije, no, yo sé en quién he creído, yo sé quién me ha llamado y sé también las circunstancias que vivo son difíciles, pero me está forjando. Mire esta operación, ¿ah? ¿Tú tienes un aro, Max, en tu dedo? No, ¿No tiene? ¿Alguien tiene un aro ahí? Yo tengo, pero desde que me robaron 2 veces lo tengo en mi cajón. El aro de oro, ¿no? ajá, Para tener un aro que tienes el horno, ¿cuánto debe ser calentado? Cuando trabajas el oro, primero sacas, es pura tierra, pasa por todo un proceso, ¿no? Todo un proceso de la extracción del oro, pasa todo un proceso, luego someten al horno, y el horno, si quieres sacar el oro más fino, es el horno más caliente. Oro 18 es un oro de 14 es un horno menos caliente, oro de 18 es un horno más caliente, oro de 22 es un horno mucho más caliente. Pregunto, ¿qué tipo de oro quiere ser? ¿El oro fino o el oro que todavía tiene materias que no hace que sea buen oro? Hay conglomerados ahí juntos en oros de 14, pero si quieres ser oro fino vas a pasar por horno mucho más caliente, más difícil. Y entonces aceptar a Jesucristo es aceptar las condiciones o implicancias. Miren lo que le contestó Dios a Pablo. Miren lo que le contestó a Pablo. Dice acá en Hechos 9, 16, dice lo siguiente.
A veces es bueno tener una Biblia más áspera, ¿no? Tengo Biblia de hoja fina. Mis dedos están secos y no. A ver, dice 9:16, dice lo siguiente. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué decía el pasaje anterior? Van a padecer por causa de mi nombre. Y acá también está diciendo que Jesús dice, yo le voy a mostrar cuánto va a padecer por causa de mi nombre. No está hablando de esconderse, está hablando de salir a luz, de manifestarse, de gritar, de posesionarse de un lugar y desde ahí decir, soy cristiano, yo soy sal, yo soy la luz. Este es el camino a la verdad y la vida. Estamos siguiendo un camino equivocado. Por eso vienen todas estas dificultades, todos estos problemas. Sí, yo sé que mucha gente no entiende. Pregunto en estos momentos, ¿ustedes han escuchado que alguna iglesia ha convocado en ayuno y oración? ¿Alguna hora ha ayunado más de 15 días, 20 días, 30 días? No, nadie se ha dedicado. Pero cuando nos proponemos hacer esto, oigan, por eso es que yo digo que la iglesia ha perdido su identidad. En la misma iglesia se oponen, dejan de lado la palabra de Dios y dice, tienes que seguir lo que dice el pastor. No digo que desobedezcan lo que dice el pastor, pero si el pastor dice conforme a la palabra, por eso diga, anoten y cotejen lo que dice la Biblia, a buena hora. Pero hay muchas cosas que la gente obedece lo que dice su guía, pero no están escritas. Por más que haga, no va a suceder porque no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. Voy a ponerles un ejemplo, con mucho temor. Yo trabajaba con un equipo en acción misionera en una iglesia. Abrimos 32, sí, 32 pequeñas iglesias en todo lo que es Lima. Desde donde íbamos a crecer y transformarnos en iglesias medianas o grandes, ¿no? Y entonces, con esa novedad, uno de los equipos viajaba por otros países y principalmente a Brasil y captaba donaciones. Y esto lo vas a invertir pues en la iglesia, ¿no? Y con esa finalidad daba dinero. ¿Qué hacía este hombre? Regresaba al Perú, se compraba carros. Un día vi que tenía como 7 carros, Tico. Tico, ¿se acuerda de Tico? Ya. Dice, oye, este Tico, es que para ti nomás, me dijo, ¿no? Porque algún día me van a votar de esta iglesia. Y entonces para cuando me voten, yo ya tengo mi empresa de taxis. ¿Y cómo se ha hecho plata? Bueno, yo cuando viajo hablo de misiones, entonces me dan dinero. Entonces antes de invertir en construcciones, en lo que fuere para la iglesia, entonces yo compro carro y con la cual trabajo y bueno, todo está a mi nombre, pues, ¿no? Digo, pero eso es correcto. Todos los que están mirando atrás, personas como tú y yo, jóvenes, adolescentes, niños que están mirando atrás, cómo su pastor se enriquece y no la pasa difícil, por ahí se va averiguando, ya, entonces yo también me hago un dirigente eclesial y dejo de sufrir, paro de sufrir, ¿no? Pare de sufrir. Paro de sufrir. ¿Qué ha pasado ahí?
ha perdido su identidad. Se ha vuelto un religioso, está configurado en cuatro paredes, pero ya dejó de ser cristiano, porque ya no está, ya perdió su identidad de quién es y para qué ha sido llamado. ¿Para qué? De quién es, o sea, estamos hablando de identidad, y para qué. O sea, el que soy tiene que impactar en mis acciones, en mis quehaceres diarios. Por eso, en los profetas y en la vida de los apóstoles y en la vida de Jesús encontramos lo siguiente, miren, lo siguiente. Enviado o mensajero y su mensaje no estaban divididos en dos cosas. Era una sola cosa. Mensajero y su mensaje. Decía lo que era y era lo que decía. Repito. Decía lo que era y era lo que decía. Por eso ellos decían, así ha dicho Jehová. Si alguien añadía, si alguien quitaba, no lo dijo Dios. Entonces, si esto dijo Dios, eso es lo que tenemos que vivir, eso es lo que tenemos que transmitir. Y lo que hablamos tiene que estar aquí adentro, en nuestro corazón, en nuestra vida, ardiendo. Tiene que transformarnos, tiene que afectar nuestra vida. Tiene que afectar. Porque si no, nos hemos acomodado a la vida y nos hemos vuelto negociantes. Termino esta parte diciendo, no sé si ya la hora me ha ganado. ¿Cómo estamos con la hora, Max? Estamos bien con la hora. Sí, ¿no? Sí, 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 tenemos 52 minutos ya. Ah, ya, entonces voy terminando. O me dan unos 10 minutos más, ¿no? ¿Sí? Por mí no hay problema, pero Ah, ya, ya. Entonces podemos también ser, como soy profesor, puedo hablar 90 minutos, pues, ¿no? Son hora pedagógica. Sí, alumno, con mis alumnos, no solamente hablo, obviamente, por eso trabajan ellos también, ¿no? Hablamos de, el mensajero habla lo que es y es lo que habla. Si vemos la vida de Jesús, uno puede darse cuenta que él hablaba lo que él era, y él era lo que él hablaba. Por eso es que se cotejaba su palabra y encontrábamos que no había pecado en él. Y cuando encomendó a sus discípulos a hablar lo que habían oído de él, no estaba diciendo que transmítanlo en palabras, sino también sus vidas tienen que ser reflejados. Sus vidas tenían que ser transformados. Tenía que haber cobrado un color diferente. Por eso el pasaje que hemos leído decía, somos pueblo de Dios, real sacerdocio, gente escogida, pueblo santo. Somos contracorriente. El problema de estos tiempos de la iglesia es que se ha secularizado. Es cierto que vivimos en un mundo, debemos trabajar, debemos participar en todos los quehaceres, pero debemos saber que somos diferentes a aquel que no conoce la palabra de Dios. Nuestra vida tiene que impactar. Muchas veces me decían, una oportunidad, un joven se abrazó a mis pies diciéndome, llorando. Me decían en ese tiempo, me llamaban, aquellos tiempos, ¿no? En la iglesia primitiva, como decía Max, me conocían como el loco Eli, de Eliseo, ¿no? Eli, el loco Eli. Tenía unos pelazos así grandazos una y, cabeza con y me problemas. comportaba pues como si fuera loco en el mundo, pues, ¿no?
de joven, porque yo tenía una banda de rock and roll. Entonces, me conocían por Loco Eli. Cuando yo llegué a la iglesia, me corté el pelo, me puse ya pues distinto. Y entonces, un día uno de esos amigos llega y en la puerta de mi casa se abraza y empieza a llorar, gritar, ¿no? Así, fuerte, fuerte. Me dijo, ¿qué puedo hacer para ser como tú? Tú eres diferente. Ya nosotros mirábamos, decía el loco, él ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer, ya regresará con nosotros. Pero hemos visto que sigues adelante y sigues firme. Y mi vida está hecho un desastre. ¿Qué puedo hacer, loco Eli? Y recibió a Jesucristo. Amén. Le hablé de Jesucristo. Le dije, Jesús me ha transformado la vida. Yo soy hijo de pastor. Pero Dios no tiene nietos, pues. Solo tiene- Dios tiene hijos. Y yo tenía que entregar mi vida a Jesucristo, a ser transformados, a aceptar las implicancias de lo que significa pertenecer a Él, tener una identidad en Él. Y entonces, esa renovación, esa transformación en Cristo Jesús me dio una vida distinta, una vida diferente. Ya yo les puedo hablar de muchas cosas en realidad, pero el tiempo ya no se presta más. Podemos definir en la palabra pueblo de Dios como la conciencia de quiénes somos y para qué estamos aquí en la tierra en este contexto actual. El texto que hemos leído decía que somos pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y para qué nos ha puesto? ¿Para qué? Para que anunciáis, dice, las virtudes de aquel que os llamó. Cuando dice anunciáis las virtudes de aquel, se refiere a Jesucristo. Cuando dice virtudes, está hablando de la calidad de vida. No, un incrédulo puede decir quién es Jesucristo, así un hombre, así tal por cual, puede decir, ¿no? Sí, sí, en la historia se habla de que fue un hombre correcto, fue un revolucionario, era un hombre pegado a la ley, etcétera, etcétera, puede decir. Pero está diciendo aquí, para que anunciéis las virtudes, está hablando que nuestra vida anuncie las virtudes, es decir, en nuestra vida quede impregnado y se ha traducido en nuestro quehacer diario. Entonces nuestra identidad va a estar completo, ¿no? Nuestra identidad va a estar completo. Cuando me preguntan, eh, a veces pregunta y dice, ¿a qué iglesia perteneces? ¿No? Ajá, Bueno, ajá. por referencia dice una iglesia, ¿no? Pero más que una iglesia, yo soy hijo de Dios. Más que una iglesia. Porque escucha esto, mis estimadas amigas, escuchen esto. Escuchen esto. La fe es individual. La fe es individual, no es comunitaria, no es eclesial. Se reúnen como iglesia, como grupo, porque tienen las mismas vivencias, sí, pero la fe es personal. De modo que cuando yo me inserto a una comunidad, en la comunidad voy a encontrar una cierta cantidad o muchas vidas quizás metidas en inmoralidad. Y entonces yo empiezo a desfallecer. No, señores, yo no tengo que ver con esas vidas. Mi vida la tengo que cuidar yo en el Señor. Y yo tengo que ayudar a vivir a ellos cómo se vive una verdadera vida espiritual. Amén. Amén. Tengo que ayudar a vivir porque una fe es personal.
A veces solemos decir, uff, si yo les hablara, pues, ¿no? ¿Cuántas veces han querido o me han cortado la cabeza? 40 años he sobrevivido en la fe, aun cuando he sido cortado un montón de veces. Si les contara todas las veces que me han cortado la cabeza, ya no es para estar como cristiano, ni siquiera estar sentado acá. Pero esta afirmación siempre me ha seguido en todos mis caminos desde mi primer día. Siendo hijo de pastor, pero ya habiendo tomado una decisión personal. Yo sé a quién he creído. Amén. Y eso me basta. Yo sé a quién he creído. Dime todo lo que quieras, ¿no? Porque hablando del pueblo de Dios, un día me llamaron a supuestamente el no haberme retirado de una iglesia que yo mismo había fundado era un delito. Entonces me llamaron a una reunión de los conductores, pues, de esa De institución, alto nivel. de alto nivel. De las esferas altas del poder. Exacto. Primero me habían hecho llegar una carta Ajá. diciéndome que me retirara. Y dije sí, aunque no me reconozcan, Dios me ha llamado, yo no estoy asistiendo a esa iglesia, yo estoy yéndome a otra iglesia, estoy participando en otro lugar, de la misma denominación obviamente, pero me dijeron que estás viviendo en el mismo lugar. Aunque estás yendo a otro lugar, pero estás viviendo en el mismo lugar. Y yo sabía de este alto nivel, de uno de los miembros de alto nivel, de cómo se manejaba. Entonces, yo lo digo con mucho cuidado, ¿no? Entonces yo le dije, me paré, ¿no? Yo estaba ahí en el grupo y me paré y le dije a él, ¿no? Como dice el dicho, el poder corrompe. El poder te ha corrompido. Y le empecé a mencionar uno por uno. ¿Para qué le dije? A partir de este momento no eres pastor de este lugar, no eres nada que por aquí, que por allá. Yo le dije, tú no me has llamado al ministerio. Gloria a Dios. Yo respondo únicamente al llamado que Dios me ha hecho. Yo no respondo a nadie, yo respondo únicamente al llamado de Dios. Dios me ha llamado, me ha dado dones y talentos y a quien tengo que responder. Y me salí. Porque a veces somos temerosos, pues, ¿no? Temerosos a las voces humanas, ¿no? Shh, oye, cállate, no digas nada. Sí, sí, yo sé que sí, pues no, están mal, pero no digas nada, pues, ¿no? Y así la contaminación va creciendo. ¿Dónde está la voz profética? ¿Dónde está? Yo cuando leí este libro, anótenlo, no sé si habrá en el mercado, pero hace muchos años, yo te he hablado, Max, de repente de ese libro. eh, ¿Por qué no llega el avivamiento? En, una de las, en uno de los capítulos de este libro, dice siempre la pregunta, ¿no? ¿Dónde están los Elías de Dios? Y este autor del libro dice, más bien la pregunta sería, ¿dónde están? ¿Dónde está? Porque ¿dónde está el Dios de Elías? ¿No? La pregunta sería, ¿dónde está el Dios de Elías? Más bien la pregunta sería, ¿dónde están los Elías de Dios? El Dios de Elías sigue en el mismo lugar donde siempre ha estado. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Amén. Está en el mismo lugar. Pero la pregunta es, entonces, ¿dónde están los Elías de Dios? Los Elías que podía decir como
Vamos a leer un texto en Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17, dice acá, a ver, miren, 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, el que era de los moradores de Gaalat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué estaba diciendo? ¿No era un poder que lo estaba buscando? ¿No era toda una nación que lo estaba buscando para matarlo? Elías no se amilanó, Elías no se achicó, Elías se enfrentó. Dijo, vive Dios en cuya presencia, conciencia de Dios, conciencia de Dios. Por donde se movía Elías sabía que Dios estaba con él. Cual José, cuando fue vendido, cuando estaba en diferentes lugares, siempre se subraya el texto que dice Dios estaba con él. Y José sabía que Dios estaba con él, entonces cuando la mujer le tentó, dijo, no puedo hacer eso, no solamente pecaría contra mi amo, sino contra Dios. Conciencia de Dios. La pertenencia a quién. ¿Quién me ha llamado y para qué me ha llamado? Elías no claudicó. Elías no se apocó. Elías más bien levantó su voz de profeta, ¿no? Levantó su voz de profeta. Es decir, debemos tener, mis estimados amigos y hermanos, debemos tener conciencia de quiénes somos. Esta es identidad. Otro libro que me viene a memoria cuando empecé la vida cristiana, lo leí, En los pasos, no, En sus pasos se llama, nada más, de Charles Sheldon. Charles Sheldon, En sus pasos. Este hombre cuenta la historia de un hombre que cuando quería hacer algo, se hacía la pregunta, ¿lo que me estoy proponiendo hacer, Jesús lo haría? Cuando en otra oportunidad, en otro contexto, estaba a punto de realizar algo y su conciencia decía, no lo hagas, y entonces se venía la pregunta, ¿no? ¿Esto que quiero hacer, haría Jesús? Y así él creció, así él maduró, haciéndose siempre la pregunta de que si Jesús haría eso. Y si lo hacía, ¿cómo lo haría? A la manera de Jesús, conforme a lo que Jesús procedía. Y para eso hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer esta escritura sagrada. A veces mucha gente está acudiendo a manuales de Chopra y no sé qué, no sé cuánto, para vivir bien, para relacionarse bien como familia, como pareja, con sus hijos, cuando todo está acá, todo está acá. No digo que no lo lean otros libros, pero si leyéramos tapa a tapa, si estudiáramos tapa a tapa, todo está acá y esto nos puede traer una conciencia, como dije, de quiénes somos. Y esto podemos ver claramente en diferentes textos, ¿no? Pero vamos a ir terminando. ¿Cuál es el propósito de nuestra estancia en este contexto? ¿Cuál? Si ya sabemos cuál es nuestra identidad, ¿no? Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, a pesar de, y también debo ser consciente
¿para qué Dios me ha llamado? ¿Cuál es mi misión? ¿Tú sabes cuál es tu misión? Cuando hablamos de misión, mucho se entiende de que tiene que salir a predicar. Predicar hay que explicarlo de muchas maneras. La predicación más importante es que vívelo y la gente se va a dar cuenta que eres diferente. Cuando Dios le habló a Jeremías, le dijo que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Que ellos se conviertan a ti. Que vean que tú eres diferente, que eres distinto. Cuando esta última universidad donde estoy trabajando, eh, claramente me habían dicho que con mis alumnos ni con los profesores hablara acerca de Dios. Muy bien, dije, está bien, no, yo no he venido a hacer iglesia acá, ¿no? Yo soy profesional y voy a cumplir con mis responsabilidades didácticas, pedagógicas, y a eso he venido. Y los profesores y los alumnos se iban dando cuenta mi forma de ser, mi lenguaje, la manera en que me comunicaba con ellos, la manera como entendía sus problemas, era diferente. Y ellos se iban acercando y me preguntaban, ¿no? ¿Quién era realmente yo? ¿Quién era realmente yo? Y oportunidad para hablarles. Eh, y poco a poco ellos fueron, ellos mismos juntándose, buscando mi participación, hasta llegué a tener más de 30 estudiantes. Y todos sabían que yo no estaba haciendo proselitismo. Y empecé a decirles si ellos querían congregarse a diferentes iglesias. Yo buscaba la relación de iglesias en diferentes lugares y empecé a decirle, podías de repente ir aquí, ¿no? Y cuéntame cómo te han recibido, cómo te han recepcionado. O sea, muchos dicen, si el pastor está hablando de para qué hemos sido llamados, tengo que predicar, pues, ¿no? Ir a todo el mundo, prediquen el evangelio. Y hablamos a veces en la forma de pararse en un púlpito, predicar, ¿no? No. Esa predicación del que está hablando en su totalidad, en su diversidad, está hablando de la manera en que debemos vivir cada uno de nosotros en el contexto en que hemos sido puestos. Por eso habla de distintos talentos, distintos dones espirituales. Si Dios te ha dado sabiduría, bueno, en la investigación. Si te ha dado don de administración, en la administración donde trabajes. Si Dios te ha dado habilidad para hablar, comunicativa, ¿no? Habla, conversa y que ellos puedan darse cuenta que tú eres diferente. Y hay multiforma de poder realizar la misión de Dios en estos tiempos. Pero termino con esto. Hace rato estoy diciendo termino y de repente me va a decir como un misionero, ¿no? Ya termina, hombre, hace rato estás diciendo termino. Y nos causó risa, ¿no? Miren lo que dice Jeremías 2. ¿Cuál era el pecado que el pueblo de Dios, Israel, a quien había redimido de la esclavitud después de muchísimos años de sufrimiento, Dios los había traído, les había llevado por el desierto, luego les había introducido a la tierra prometida donde fluía leche y miel? Y habiendo visto todo el portento, todos los milagros, toda la respuesta
de la presencia de Dios en la vida de ellos. Miren, no estamos hablando de una persona que nunca haya visto nada, sino de un pueblo que ha visto todo, la mano de Dios en todo el trayecto. Sin embargo, este pueblo termina perdiendo su identidad, perdiendo su identidad, ¿no? Y esto, Jeremías 2:19 dice, porque dos males han hecho o han cometido mi pueblo. Me dejaron a mí. 2:13, ¿eh? Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Y qué se hicieron? Cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Se dan cuenta, mis estimados, el perder la identidad, tu identidad para con Dios, de perder, de olvidarte de quién eres y para qué has sido redimido? Ese olvido, ese desliz te cuesta. Dice, el pecado de mi pueblo Israel, que en este momento se encuentra en la ruina, porque si leemos la vida de Jeremías y Lamentaciones, ¿no? Es terrible. Me dejaron a mí, a la vida misma, a su razón de ser. Ya en su primer momento con Moisés ya se había manifestado en eso, ¿no? Anda, saca a mi pueblo, dile que yo te envío. Pero ¿quién me envía? Yo soy el que soy. Cuando dice yo soy el que soy, está diciendo todo, todo lo que implica, todo lo que puedas pensar, todo lo que puedas soñar, todo eso soy yo, creador de los cielos y la tierra, de todo lo que tú eres, soy yo. Él te está enviando. Y cuando Israel se apartó de Dios, perdió su identidad. Y cuando pierdes tu identidad, cuando pierdo mi identidad, el salvajismo que podemos cometer, hermanos, lo terrible lo que podemos pasarlo. Cuando perdemos nuestra identidad, lo terrible que podemos pasarlo. Porque ni pienses en dejar a Dios, alejarte de Dios. Dios es omnipresente, omnipotente. Dios estará aun cuando huyas hasta lo extremo de la tierra, como decía el salmista, ¿no? Si se remontara a lo más recóndito del universo, ahí estás tú. O sea, Dios debe estar siempre, en todas partes. Él no nos va a dejar, pero nosotros somos propensos al olvido, propensos a olvidarnos a las buenas cosas que Él nos da. Hasta acá no nos ha faltado nada, a pesar de los problemas, y tengamos mucho cuidado. No vaya a ser que terminemos siendo un Acán, ¿no? Acán es uno de los personajes en la conquista de Jericó, en Josué, ¿no? Josué 7. Y habla de que él perturbó al pueblo. O sea, es parte del pueblo. Todos pensaban que es parte del pueblo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Como muchos de nosotros podemos estar como parte de una iglesia, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es que constantemente debemos hacernos un chequeo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me encuentro? ¿Estoy en la verdad o no estoy en la verdad?
Cuando yo trabajaba con un amigo, eh, decía, cuando compartí un pequeño pensamiento bíblico, y él se arrodilló, empezó a llorar, me dijo, ora por mí. Creo que he dejado de hacer eso que acabas de decir. Él es un gran siervo en estos momentos, quizás uno de los mejores que yo conozco, ¿no? Un gran ejemplo para mí, pero sensible a la palabra de Dios. Sensible, sumamente sensible a la palabra de Dios. Permíteme leerle finalmente esto, ¿ya? Jeremías decía, escudriñemos nuestros corazones o nuestros caminos, busquemos Vamos. y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros hemos pecado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Y luego más abajo, en 55, estoy leyendo capítulo 3 de Lamentaciones. El verso 55 dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondiste tu oído al clamor de mi suspiro. Te acercaste el día que te invoqué y dije, o tú me dijiste, no temas, no temas. Mis estimados, voy a cambiar de ahora sí. Con esa reflexión termino diciendo, ¿no? El pueblo de Dios ya no es ese pueblo que puede impactar en el corazón de la sociedad. Es un pueblo de carbón apagándose en muchos casos, que ya no tiene mucha presencia, ni como iglesia, ni estando presente en el mismo Congreso. No hay mucha presencia. Yo creo que, como dice Jeremías, revisemos, escudriñemos nuestros corazones y volvamos al Señor. ¿De acuerdo? Yo creo Amén. que eso es importantísimo para todos nosotros. Muchas gracias por haber prestado su atención y también por abusar de su tiempo. Gracias, Max. Gracias, Muy pastor. agradecido. Quizás, Gracias, pastor, amigo, hermano. Muchas gracias. Nos has dado unas toneladas de información, hermano, que va a tomar un tiempo poder procesarlo todo esto. Gracias, familia, por todo este tiempo con nosotros, 1 hora y 23 prácticamente, pero este es profesor universitario, pues se manda unos rollos largos. Además es el liceo. Gracias. Gracias, pastor. Bendiciones, ay, pastor. Salud por casa. Que tengan un lindo fin de semana, queridos hermanos. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios esté con todos ustedes. Dios mediante, si el Señor lo permite, el día lunes a las 8, estamos con un mensaje más de la preciosa palabra de Dios. Bendiciones, familia. Hasta mañana.